Cuando hablas de integrativo y complementario, ¿son sinónimos? No, ¿te acordás que, bueno, no lo hemos, en el encuentro que hicimos vez pasada, que era, un poco repasamos los conceptos, ¿sí? Cuando hablamos, si hacemos un poquito de repaso histórico, digamos, de esto, el primer término que empezó a surgir en término a lo que es no medicina convencional o no medicina alopática, fue el término de alternativo. Posteriormente, ya con la creación del Departamento de Medicina Integrativa en Estados Unidos, en el NIH, ¿sí? Se empieza a hablar un poco más de términos de medicinas complementarias, ¿sí? O terapias complementarias, que básicamente vendrían a complementar esto que ya se hace en el día a día en la medicina convencional. Y este término que la verdad no, en este momento preciso no tengo fecha exacta de cuándo, tendría que revisarlo, ahora lo chequeamos en el teléfono, que se empieza a hablar, yo diría, en los últimos quizás 5 a 10 años de medicina integrativa, donde la postura es justamente integrar estos diferentes saberes, estos complementos y esta medicina occidental, pero además validarla científicamente con epidemiología, ¿sí? Con números, con evidencia científica. Eso es integrativo. Eso es Perfecto. lo que cambia por ahí en los conceptos. Bien. Em, Uno durante todo el tiempo en el consultorio recibe pacientes eh, que de alguna manera son tratados no siempre con la medicina convencional, alopática, ¿no? Entonces, uno recaba mucha información de lo real. Yo, por ejemplo, cuando hablo de la marihuana, yo sé lo que es la marihuana cuando empecé a trabajar de médico, no cuando estudié, Tal cual. porque del otro lado del mostrador vi lo que era. Y cuando hablamos de medicinas que no tengan que ver con lo convencional, que después si quiere hablamos de la convencional, que es otro gran Sí. problema, también vi la realidad, no por estar como paciente No. o por darla, sino por estar del lado del médico y decir, a ver, ¿qué pasó con esto? Y uno de los temas que veo, que eran los que por ahí a mí me gusta debatir, hoy tuve una charla con una chica que es terapeuta y bueno, fue muy rica. Ella hace terapias también de tipo alternativas, holísticas, del alma. Ujú. ¿Eh? Y una de las cosas es que deberían ser en la práctica complementarias, deberían ser en la práctica integrativas, pero desgraciadamente lo que yo suelo ver es una posición más rígida que desde la alopatía o desde la medicina convencional, donde se cambian, como digamos, la camiseta y encontramos a los pacientes, por lo menos con un discurso en cuanto a sus terapias de un versus. Mm. Entramos en un problema, porque el que está en el medio de ese versus Totalmente lo que te iba a decir. En el es el medio queda el paciente, paciente. queda el paciente. Tal cual. Entonces, me parece que es un tema muy importante. Mm. Y primero para, eh, quizá el licenciado que no conoce un poquito que nos conocimos hoy realmente, ¿no? Yo creo que alguien que se dice científico tiene que estar abierto a todo, porque todo fue alternativo en algún momento, todo fue no probado en algún momento, entonces partir de la base que el que dice, che, esto no sirve o no va a servir o no es, o no lo vamos a evaluar siquiera por cómo es, creo que está muy lejos de ser científico, porque la ciencia básicamente es duda. ¿Eh? Dudo luego existe, decía Descartes. Mm. Exactamente. Entonces eso es algo importante para ver que yo ni ahí estoy cerrado. Ahora sí, una de las cosas que más veo y que más me preocupa, y cuando hablo de la psicología, ahora estoy terminando un libro que lo Muy bien terminé, ahí. lo estamos viendo cómo editar, Muy bien ahí. donde yo digo ir al psicólogo, el título es ir al psicólogo o tomar pastillas, ese es el Ah. título del libro, ¿no? Claro. Donde desgraciadamente, sin necesidad de irnos a otras ciencias, hablando la que yo me Del área dedico, que la te dedicas. psicología y la psiquiatría, tenemos un versus Ujú. que en el medio quedó el paciente y donde se saltean los protocolos
que sí no se saltean cuando existe el daño o la mala praxis. Ujú. Ahí dice, tendría que haber hecho esto y no lo hice. Tendría que haber... ¿tá? Entonces, una de las cosas que me parece que hay que integrar y complementar es que el orden en donde se efectúen todas las prácticas deben estar protocolizadas. Totalmente. Y esto es clave. Y esto es lo que yo veo, que no quiero decir que veo todo, tengo el N general de Sí, todo, ni conozco todo, sí, pero que lo veo muy, muy a menudo. sí. Desde la psicología, Ujú, desde la medicina alopática y ujú. desde la Sí, medicina integrativa. sí. ¿Eh? Entonces, ese es uno de los temas que me parece que para mí es muy importante. Nos falta mucho camino por andar, Fer, claramente. Comparto 100% con vos. Pasa que acá también coincido con vos. Eh, Creo que llegamos al tiempo y al momento, en mayo de 2026, donde tenemos que todos sacarnos las caretas y saber que todos o casi todos tenemos un saber para aportar y dar, pero tenemos que debatirlo en una mesa seria y validarlo científicamente. ¿Qué es lo que nos falta? Acá cuando vos planteas justamente el versus viene de ambos lados, te diría yo, Obvio. porque a mí me toca, como médico, me considero integrativo, por más que no exista, o al menos que yo sepa, en Argentina no existe la especialidad de medicina integrativa, por más que existe la Sociedad Argentina de Medicina Integrativa, no está validado por el Ministerio de Salud el título de integrativo. Entonces, ya desde el vamos te das cuenta que desde el Estado como política educativa y de salud, ni siquiera tiene registrado el título o ni siquiera tiene un ente regulador que garantice que quien practica o estudia una práctica complementaria lo esté haciendo bien, lo esté haciendo protocolizado, lo esté haciendo guiado por las altas casas de estudio, ¿sí? Hoy en Argentina, por ejemplo, quienes estudian la carrera de medicina china o acupuntura pueden ejercer sin habiendo terminado el secundario completo.